Bienvenido a la clase de Extra Credit de Texas PTA, titulada ¿Cómo hacer oír tu voz? Aquí es donde hablaremos sobre la abogacía y el activismo. ¿Listo? Empecemos. Si hablamos de la abogacía y el activismo, tendríamos que empezar desde el principio, con la declaración de nuestra misión. La misión de PTA es hacer realidad el potencial de cada niño, involucrando y empoderando a las familias y comunidades para abogar por todos los niños. Entonces, según la misión, cuando somos partes de PTA, naturalmente nos volvemos defensores y activistas. Si es así, tenemos que saber hacerlo y hacerlo bien. Pongámonos de acuerdo en lo que es abogar. Toma un momento, pausa el vídeo y escribe alguna palabra o frase que usarías para explicar lo que es la abogacía. Posiblemente escribiste defender, apoyar, hablar en nombre de algo o alguien. Quizá incluiste instar o suplicar. Hay varias muy buenas opciones. Y en su mayor parte diría que al tomar en cuenta estas palabras me entusiasma la oportunidad de abogar. ¿Has tenido que testificar en alguna audiencia de un comité o te has reunido con algún legislador o respondido a una llamada de acción? Esto también es abogar. Tal, tal vez estas situaciones no te entusiasman o incluso te generan cierta aversión. Consideremos el activismo. De nuevo, toma un momento, pausa el vídeo y escribe una palabra o frase que utilizarías para describir el activismo. Esta vez me pregunto qué sentimientos están relacionados con tus palabras. ¿Escribiste algo parecido a boicotear, hacer huelga o formar piquetes o alguna otra forma de agresión? El activismo no suele tener una connotación positiva. Yo diría que son 100% aterradoras, si no absolutamente aterradoras. Veamos los pensamientos de Karen Walrond respecto al activismo en su libro The Lightmaker's Manifesto. La señora Walrond dice, las imágenes del activismo que vemos en los medios de comunicación no inspiran precisamente sentimientos de alegría. Y tiene razón. ¿Has oído alguna vez la frase si sangra, manda? A través de los medios de comunicación, vemos a los activistas mostrados como aquellos dispuestos a hacer sacrificios, poniéndose en peligro frente a gases lacrimógenos y huelgas de hambre, o arriesgando sus vidas frente a tanques militares, mangueras contra incendios y perros policía. Apuesto a que ahora mismo no hay nadie dispuesto a levantar la mano para ser activista del PTA. Y francamente, no te culpo. Eso es 100% aterrador. Y no lo tiene que ser. ¿No me crees? Te explico. Así define la abogacía el Consejo Nacional de Organizaciones sin fines de lucro, o el NCP. Es simplemente convencer, educar, explicar, persuadir y apoyar. ¿Y sabes qué? Ya hacemos esto todo el tiempo. Diríamos que los líderes de PTA han estado al frente de esto y lo han puesto en práctica. Seguramente te preguntas, ¿cómo? Nos ponemos en contacto con los donantes, quizá los llamemos patrocinadores o miembros, y los convencemos para que inviertan en nuestras iniciativas impulsadas por nuestra misión. Y, frecuentemente, convencemos a voluntarios para que aporten su tiempo y su energía para ayudarnos a impulsar esta misión. Estamos de acuerdo de que todos abogamos, pero ¿qué hay de los activistas? Regresemos con Karen Walrond. Karen fue una de las invitadas de Brené Brown en su podcast en 2022 y me encantó lo que dijo sobre el activismo. Les aviso que es una fan. Karen dijo, me gusta definir el activismo que no consiste en ponerse en peligro físico.
Me gusta decir que el activismo es dejarse llevar por tus valores para hacer algo que ayude a otras personas y haga que el mundo sea más brillante para todos. Y lo que realmente es importante es el hacer algo. La raíz de activismo es actus, que significa actuar, hacer un hecho, y por eso requiere un algo, como que te mueve el hacer algo a partir de tus valores, y no puede ser solo para ayudarte a ti mismo. Puede ayudar a una comunidad de la que formas parte, pero se supone que debe ser de cara a todos. Tiene que ayudar a otras personas. Así que sí, una acción completa. Y nadie dice que esa acción tenga que ser gigantesca o desafiar a la muerte. Eso también me parece mucho a lo que hacemos regularmente. Una acción bien intencionada con el anhelo de un mundo mejor. Involucrar y empoderar. Alcanzar un potencial pleno. Me atrevo a decir que esto suena mucho a PTA. Así que ahora sí, la abogacía y el activismo están conectados a PTA. ¿Aún no te convences de que el abogar y el activismo no dan miedo? Tal vez te convenzcas cuando consideres que hasta los niños de primer grado abogan. ¿Dónde? En todas partes. ¿Con quién? Observa a un niño de primer grado y pronto te darás cuenta. ¿Y cómo? Lo practican a todas horas. ¿Cómo es posible que un niño de primer grado pueda abogar? El concepto de la abogacía parece cosa de mayores y a menudo hablamos de tener que enseñar a nuestros alumnos a abogar por sí mismos. Si saben hacerlo en primer grado, ¿por qué tenemos que explicárselo en cuarto, quinto y sexto? A lo mejor no, a lo mejor solo tenemos que recordarles cómo lo hacían en primero. Recuérdales la vez que se esforzaron mucho para convencerte de que podían quedarse despiertos para ver el final del programa de televisión. Eso fue abogar por sí mismo. ¿Y qué me dices de la vez que su maestro te dijo que se habían pasado la mitad de la hora de la comida intentando conseguir tiempo extra en el recreo para que la clase pudiera terminar el partido de kickball por una vez? Abogando de nuevo, y esta vez con la esperanza de hacer el mundo más brillante para los demás. Luego estaba el proceso de elección de los equipos para ese partido de kickball. Sí, abogando por sí mismo y por los demás. ¿Quién es realmente el mejor pateador de la clase? Creo que si realmente lo piensas, te darás cuenta que abogas cada día amplificando tu voz y la de los que te rodean. Sin duda habrá varias personas que, como yo, llevaron a sus hijos de chicos a Chick-fil-A para disfrutar de los juegos y de una rica comida. Y, por supuesto, tenían una comida para niños. Y, por supuesto, no querían el juguete que venía con la comida. Querían helado. Como parte de las técnicas de enseñarles a ser independientes que intenté como madre, mandaba a mi hija de 4 años al mostrador para que entregara su juguete y pidiera por favor que le dieran su helado. Sin embargo, mi hija de 4 años no era mucho más alta que el mostrador y, como la caja registradora estaba encima y la cajera detrás, era comprensible que a menudo la pasaran por alto. Después de alentarla para que hablara más alto o diera un paso atrás para que la vieran, finalmente la mejor manera y posiblemente la más rápida de resolver este problema fue acercarme con ella al mostrador y cargarla para ponerla a la altura de la cajera. En esta instancia fui yo su apoyo e incluso podría decirse que amplifiqué su voz para que pudiera ser escuchada. Apuesto a que tienes tu propia historia como que podrías contar sobre una ocasión en la que abogaste por algo y ni siquiera te diste cuenta. Es una actividad cotidiana. Sé lo que estás pensando.
Esta manera de abogar no es realmente abogar, al menos no de la forma en que lo haría Texas PTA. Tal vez esté de acuerdo contigo a nivel estatal, pero en las escuelas este es exactamente el tipo de abogacía que se puede hacer todos los días. Hablemos del tipo de abogacía que la mayoría de la gente asocia con el PTA, las prioridades legislativas. Nancy Amidi, profesora titular de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Washington, directora del proyecto Civic Engagement Project y autora de So You Want to Make a Difference, afirma que existe una mística en torno a la abogacía, que tienes que ser un experto en el tema o casi un experto, pero no es así. La abogacía es como cualquier otra cosa. Tiene principiantes de lo que no se espera saber tanto como los profesionales y se hace más fácil cuanto más lo hace. Y Nancy no es la única que lo cree. El Centro de Cabildeo de Interés Público, que ahora forma parte del Consejo Nacional para Organismos sin fines de lucro, afirma que se puede aprender a ejercer presión, a quién llamar, cuándo hacerlo y qué decir, en cuestión de minutos. ¿Qué dices? Sé que puedo irte ahí afuera, pero ¿de veras puedes? Y el grupo Students, Adults and Youth Working Hard Against Tobacco, o en español, estudiantes, adultos y jóvenes trabajando duro contra el tabaco, también conocido como Say What, puede mostrártelo. Este grupo ha creado vídeos de contenido fácil para difundir su mensaje y atraer más personas a su grupo para abogar por la prevención del consumo de tabaco entre los jóvenes. Texas PTA se asoció con ellos durante nuestro primer Straight Talk en el Capitolio en febrero del 2020. En uno de sus videos, que dura menos de 5 minutos, explican que existen 3 pasos en el viaje de abogacía. Algunos avanzarán más rápidos y progresarán más que otros, pero todos podemos encontrar un lugar que se adapte a nosotros. Educación, involucramiento y trabajos de póliza. Además de Say What, encontrarás amplios recursos en Internet sobre cómo abogar, desde Learning to Give, una organización diseñada para preparar a jóvenes de todas las edades a usar su voz y talento por el bien, hasta el grupo Interaction Institute for Social Change, que funciona para crear capacidad de colaboración en individuos, organizaciones y redes en las áreas de justicia social y equidad racial. Y por supuesto, National PTA y Texas PTA también tienen recursos disponibles. Recuerda que todos podemos abogar. Considera de nuevo a los niños de primer grado. Practicaron. En el libro de Nancy Amidi se describen técnicas para practicar antes de subir las escaleras del Capitolio o al estrado de la mesa directiva escolar. Se centra en el punto en el que te encuentras en tu rutina de abogar y sugiere empezar primero con tareas sencillas, como los teléfonos móviles de papel. ¿Qué quiero decir con móviles de papel? Se trata simplemente de recortes que parecen un teléfono móvil y que llevan escrita información importante sobre a quién llamar y qué decir. ¿Por qué querríamos dedicar tiempo a practicar con el móvil de papel y luego ponerlo en práctica? Al hablar con los legisladores, Nancy aprendió que entre 10 y 15 llamadas ponen un asunto en su radar. Parece un número fácil de alcanzar, ¿verdad? Sobre todo cuando se practica. No olvides que los alumnos de primer grado practicaron sus habilidades para abogar en todas partes, y tú también puedes hacerlo. Y no toda la práctica requiere hablar en voz alta. Puedes abogar con ropa, insignias, peticiones e incluso notas de agradecimiento. Pero si quieres hablar en voz alta, también hay una forma de hacerlo. Basta con entablar conversación con un amigo en un lugar público, como en el metro.
Nancy describe las conversaciones en el metro como dos amigos, uno frente del otro, que hablan sobre cómo les ha ido el día. Después de saludar uno al otro, un amigo dice al otro, el otro día estaba escuchando Count of Three, el podcast de Texas PTA. En fin, tenían un invitado que hablaba de la financiación de las escuelas y de cómo Texas ocupa actualmente el puesto 44 del país. El otro amigo podría responder, no puede ser. No tenía ni idea que nuestros hijos estuvieran perdiendo tanto. La conversación continuaría señalando que los estudiantes de Texas tienen alrededor de 2/3 de la financiación del estudiante público promedio en el país, y como es una desventaja cuando se compite por plazas en universidades y programas técnicos en todo el país. ¿Cómo se practica este tipo de conversación y luego se tiene una en la vida real con una audiencia cautiva? Se puede dejar pepitas de abogacía donde quiera que se vaya. Y aunque pienses que tienes que abogar por alguien todo el tiempo, puedes abogar con la gente, encontrar a otros que piensan como tú o coaliciones existentes que pueden permitir que tu voz sea aún más fuerte. Esto es PTA, una voz atronadora, casi 1 millón de personas. Quisiera centrarme en la primera etapa de la abogacía que mencionó la organización Say What, la educación. Han indicado, conviértete en una fuente fiable de información. Esto es increíblemente importante. Nancy Amide está de acuerdo. Ella dijo, hay pocos defensores peores que la gente con buenas intenciones y mala información. Tomemos un minuto y consideremos un debate que ha sacudido a nuestro país hasta la médula durante más de 100 años. El debate del papel de baño. Tanto si crees que el papel debe enrollarse por encima o por debajo, habrá alguien que va a tener una opinión diferente sobre el asunto. Así que, ¿por dónde empezamos? Para empezar, dice Nancy, buscamos hechos concretos, no anécdotas ni conjeturas, o lo que sea que haya aparecido en los medios de comunicación. Sí, Oprah una vez tuvo una opinión sobre este asunto y declaró que el papel de baño debe ser colocado de forma que el papel cuelgue por encima. Para algunos, esto resolvió el asunto. Por supuesto, hubo gente que no se perdió este episodio de Oprah y acude a Facebook y Twitter para determinar la verdad. Otros han recurrido al método científico para determinar cómo se rompe mejor o evita que el papel de baño se convierta en un juguete para tu felino favorito. Y otros han recurrido al propio material de origen. Vale, no a ese material de origen, a las patentes. ¿Adivina qué? Ninguno de ellos nos lo dice realmente. A veces parecería que hemos encontrado un definitivo, e incluso entonces es importante comprobar sus fuentes. Para esto, usa Snopes, o Slides o AdFonts Media y comprueba los hechos. En definitiva, somos los que mejor podríamos abogar por el bienestar de todos los niños para que alcancen todo su potencial. Y en las palabras de Karen Walron, podemos utilizar nuestra pasión por los niños y por la educación pública para servir al mundo, impulsando a los demás y abogando por todos los niños con una sola voz. Podemos tomar aquello que nos da fuerza, como nuestros dones y pasiones, y utilizarlos para servir al mundo. Existe un llamado para impulsar a los demás y abogar por las causas que más nos apasionan. Esto es un fragmento en el libro The Lightmakers Manifesto, How to Work for Change de Karen Walron. Estos recursos se utilizaron en la creación de esta presentación. Siéntete libre de profundizar en el tema consultándolos tú mismo.
Gracias por su asistencia a nuestra capacitación de Extra Credit Cómo hacer oír tu voz. Para obtener más información sobre muchas otras habilidades de liderazgo, consulta nuestra biblioteca digital de recursos en txpta.org/leadership.